Hola a todos, soy Vicente Vázquez y os doy la bienvenida al webinar de abril de Heart in Iberia, un webinar donde tendremos las secciones habituales con noticias, aplicaciones, consultas técnicas y en la que también tendremos la colaboración de nuestro compañero Miquel Sánchez, que nos hablará sobre todo lo referente a la industria 4.0. Así que sin más, damos paso al sumario donde aparecen los temas y contenidos que trataremos durante el webinar de hoy. La primera novedad que vamos a introducir durante el webinar de hoy es el HAM22 HPR Slim. Este conector está pensado para el mercado del transporte y el ferrocarril y pertenece a la gama HPR, que es una gama muy robusta y que se suele utilizar para este tipo de aplicaciones, como puede ser para mangueras de paso entre coches, etc. La característica que tiene este conjunto en concreto es que tiene muy poco espacio. A pesar de ello, se puede utilizar para aplicaciones de potencia. En este caso puede llegar a pasar 4 contactos de hasta 250 amperios. Tiene todas las características de la gama HPR, esto quiere decir que también tiene grados de estanqueidad elevados, en este caso IP66, IP68 e IP69K para estar en el exterior o en ambientes adversos. Y luego, aparte, la ventaja que tiene es que al reducir tanto el tamaño se puede poner en aplicaciones donde en un principio no podía alcanzarse para poder utilizarse. Por ejemplo, en tranvías donde se tenga que reducir el suelo del vagón para facilitar la accesibilidad de gente con movilidad reducida, el tamaño ultraplano que tiene este conector se convierte en la solución ideal. La segunda novedad también hace referencia a la gama HPR, pero en este caso en su tamaño más pequeño, el tamaño 3A. Es un accesorio para este tipo de conectores, en este caso es una tapa para las capotas, que hasta ahora no teníamos, únicamente teníamos tapas para las bases, con lo cual ahora cuando el conector está desconectado ya se puede cubrir y proteger los aislantes y los contactos del conector. Tenemos diferentes opciones, tenemos por ejemplo la opción de que lleve un cordel para fijarlo en el prensastopas cuando esté desconectado, también tenemos opción cromada para las capotas, que gracias a esta opción ofrecen una mejor conductividad y una mejor protección EMC al conjunto, y luego también tenemos una versión epoxi con acabado epoxi, que es este acabado que llevan algunos de los conectores para poder tener una protección adicional contra ambientes salinos y contra la corrosión. Por último, comentar de que esta capota sirve tanto para conectores con bayoneta, con enclavamiento con esta vuelta de tuerca, o con enclavamiento por tornillo. La última novedad hace referencia a la gama HAM modular, en la cual ahora también tenemos un adaptador panel a panel para hacer conexiones ciegas, que incorpora un guiado y que es completamente metálico. Hasta ahora teníamos una en versión plástica, ahora también tenemos una en versión metálica. La ventaja que tiene es que los módulos de la gama HAM modular se pueden colocar directamente en este adaptador, con lo cual no necesitamos un bastidor adicional para poder realizar el montaje de este conjunto. Este adaptador es muy robusto y fiable, tiene un marco flotante, con lo cual puede facilitar lo que sería la inserción el guiado de los módulos antes de hacer la inserción de estos y así asegurar la completa funcionalidad del conjunto. Este adaptador lo podemos encontrar para tamaño 6B, 16B y 24B.
La aplicación de la que trataremos hoy en el webinar hace referencia a lectores que podemos encontrar en máquinas de vending o cajeros. Estos lectores tienen una serie de requisitos que tienen que cumplir, como por ejemplo la miniaturización a la que se ven sometidos, cada vez tienen que ser más pequeños y sin embargo han de mantener todas las funcionalidades que se les exige, que cada vez son más. Por ejemplo, ahora los lectores permiten el pago con tarjetas de forma inalámbrica. Aún así, tienen que tener un tamaño muy ajustado y aparte, igualmente la electrónica que hay en el interior también se tiene que adaptar. Por otro lado, han de ser robustos y fiables, porque están de cara al público, pueden recibir golpes y también lo tiene que ser la electrónica que hay en su interior. Características que tiene que tener esta electrónica: ha de ser lo más pequeña posible, con lo cual necesitamos componentes de ancho de paso pequeño, y como normalmente son para producciones largas, estos componentes tienen que ser compatibles con procesos pick and place o procesos de soldadura automáticos. Por último, y no menos importante, en el caso que tenemos aquí, lo que nos encontramos es que los PCBs que había en el interior, había dos diferentes. Uno que era la placa base, que estaba en los diferentes modelos que se tenían que fabricar para los diferentes lectores, y luego había uno de propósito general, que iba modificándose dependiendo de lo que necesitase el lector o no. Con lo cual, la unión de estos PCBs era un punto crítico en la cual también cabía tener en cuenta los conectores que se fueran a utilizar. En este caso, dentro de los componentes que dispone Harting para soluciones PCB, se decantaron por dos soluciones diferentes. Por un lado, los conectores tipo Hardflex, sobre todo para lo que sería la unión entre placas, y luego también los conectores Hardflexicon, que están pensados sobre todo para la unión de hilo discreto al PCB. Comentar que la gama Hardflex es una gama muy versátil debido a su pequeño tamaño, es el que tiene el ancho más pequeño dentro de nuestro catálogo, 1,27 milímetros, y la ventaja que tiene es que es fácilmente adaptable a todas las configuraciones que nos podemos encontrar. Tenemos machos y hembras tanto rectos como acodados, hembras para montajes a cable plano con versiones IDC, y también disponemos de diferentes alturas dentro de lo que serían los machos y los hembras rectos para poder hacer aplicaciones mezzanine PCB a diferentes distancias. Básicamente con estos conectores podemos hacer todo tipo de configuraciones. Las mezzanine que había comentado antes, también disponemos de la posibilidad de montar una placa madre y una placa hija, o sea, dos PCBs de forma perpendicular, hacer extensiones y por supuesto el cable a PCB. Decimos que los conectores Hardflex también son una gama muy versátil porque disponemos de una gran cantidad de versiones dependiendo del número de contactos que necesite. Tenemos desde 6 a 100 contactos pasando por todos los pares, 6, 8, 10, 96, 98, 100, tanto para lo que es para soluciones PCB como para lo del cable. Luego, también están preparados para procesos de soldadura pick and place, de procesos automáticos. De hecho, se suministran en bobinas y aparte vienen preparados para poder utilizarse con esas máquinas. Es decir, por ejemplo, las versiones rectas, como podéis ver aquí, vienen con un pequeño accesorio de tal manera de que una ventosa lo pueda coger, llevarlo donde se tenga que soldar, colocarlo e iniciar el proceso. Los acodados no hace falta porque vienen de tal manera que la ventosa puede coger por la parte de la superficie. Respecto a la gama Hardflexicon que se utilizó para esta aplicación, en este caso tenemos diferentes anchos de paso, pero el cliente se decantó por la de 2,54. La de 2,54 también tiene conectores para PCB con soldadura SMT, y también disponemos de diferentes versiones dependiendo de si lo que queremos es una borna enchufable en la cual tenemos un macho y una hembra que iría al PCB, o una borna directamente al PCB en la cual solo tendríamos una única pieza. En el caso de la borna enchufable, la parte a PCB puede ser recta o puede ser acodada.
Es un conector muy versátil también y tiene múltiples ventajas, entre ellos sería la conexión del cable al conector, que es una conexión tipo push-in, de tal manera de que para poder hacer la conexión simplemente tenemos que introducir el cable dentro de la terminación y este ya quedaría fijado para extraerlo con un destornillador. Eso sí, la condición es que el cable o sea sólido o tenga puntera. Si es multifilar sin puntera, en este caso para hacer la introducción del cable sería similar al de la extracción, con un pequeño destornillador podemos meterlo en el interior y ya queda fijado. Otras características, aparte de la terminación push-in, es que estos conectores tienen, a pesar de su pequeño tamaño, pueden pasar en intensidades de hasta 6 amperios, el ancho de paso es muy pequeño, 2,54, proceso de soldadura SMT, y aparte también indicar que las versiones acodadas solamente tienen una altura de 5 milímetros, lo que les hace ocupar muy poco espacio y es ideal para este tipo de aplicaciones. Resumiendo, las conclusiones que podemos sacar de la electrónica que se utiliza en la aplicación que hemos comentado hoy es que tenemos por un lado unos conectores de un ancho de paso muy pequeño, lo que lo hacen ideal para la miniaturización del lector de la aplicación que hemos comentado, aparte de que son muy versátiles, tienen muchos tamaños, con muchas opciones, tanto acodados, rectos, número de contactos, lo que permite depender lo mínimo posible de la aplicación y encontrar siempre la solución adecuada. Y por último, que ambos conectores son compatibles con procesos de soldadura SMT, con lo cual con el mismo proceso podemos utilizar, ambos conectores podemos utilizarlo para procesos automáticos de pick and place. Hemos comentado en más de una ocasión que el equipo Mica de Harting está pensado y diseñado para ser un dispositivo que conecte la zona industrial, donde están todos los dispositivos de campo, con el backend, con toda la zona de información, de almacenamiento de información y de gestión de toda esa información que se produce en el entorno industrial. Para poder hacer todo ese tipo de transmisión de información, Harting provee, el equipo Mica provee de una estructura para poder diseñar aplicaciones mediante contenedores. Y teniendo en cuenta ese tipo de estructura, una estructura modular que se combina con todas las estructuras internas modulares también de hardware, Harting propone una nueva arquitectura de funcionamiento basada en diferentes capas de servicios. Si hablamos de este tipo de capas de servicios y nos referimos a una representación tradicional de ese tipo de aplicaciones, tendríamos los diseños monolíticos de esas aplicaciones en las que todas las diferentes fases y procesos de esa aplicación estarían incorporadas en un solo bloque monolítico. Es decir, allí dentro tendríamos la zona de la aplicación que se encarga de recoger los datos de los sistemas de campo, la zona que se encarga de procesarlos y la zona que se encarga de enviar todos esos datos a los sistemas de información. Harting propone un diseño basado en esas capas, en las que cada una de esas capas está representada por microservicios. Deberíamos tener entonces, para la capa de gestión y de conexión con los dispositivos de campo, deberíamos tener un microservicio que nos conectara la información que se genera en el campo, en una periferia distribuida, en un sensor, en un PLC, con nuestro servicio de información interno de esa aplicación. Ese microservicio que englobaría, que aglutinaría todo lo necesario para exclusivamente recoger la información y traspasarla a una fase superior, estaría representado en esta estructura por un contenedor. Ese contenedor que podría ser un contenedor que accediera, como decíamos, a un PLC de una marca concreta o a una periferia de otra marca concreta mediante un protocolo estándar o mediante un protocolo que fuera propietario de cualquier servicio. Pasaríamos a un segundo nivel en el que deberíamos tener otro sistema que nos gestionara esa información, que en el caso de necesario cogiera esa información, la procesara, la enviara a otros servicios para poder hacer un procesamiento individual y más específico y posteriormente la pasara al siguiente nivel de comunicación de la información. Eso también evidentemente podría ser un microservicio que nos estuviera construido con cualquier tipo de lenguaje, ya sea un lenguaje complejo, ya sea un lenguaje un poco más
basado en flujos de datos, por ejemplo. Podríamos tener esa aplicación, ese microservicio que nos estuviera procesando la información recogida de la capa inferior y la estuviera preparando en diferentes estructuras de bases de datos para poder ser enviada al tercer nivel. En ese tercer nivel tendríamos también otros servicios, otros microservicios que nos permitirían recoger toda la información que hemos procesado, donde hemos eliminado pues, los datos superfluos, y la enviaríamos allí donde queremos almacenarla. Ese microservicio podría estar conectándose directamente con una base de datos local o podría estar conectándose con cualquier servicio en el cloud o cualquier otro servicio de visualización que pudiéramos tener de manera local o en cualquier otro punto de la red. Es decir, podríamos tener toda nuestra estructura de funcionamiento basada en microservicios que tienen un modo de funcionamiento completamente encapsulado, con sus propiedades encapsuladas y que ahí es donde está la gran ventaja, son fácilmente intercambiables. Eso significa que en nuestro desarrollo podríamos ir combinando todos y cada uno de esos servicios para no tener que ir rediseñando constantemente la aplicación global, de manera global, simplemente diseñando el microservicio necesario para un día conectarnos a un tipo de PLC, otro día conectarnos a otra marca concreta de PLC, a una base de datos concreta en la conexión con el backend o a un servicio de cloud concreto diferente en una aplicación diferente. O podría ser que pudiéramos conectarla a una base de datos local y a la vez estar enviando los datos a un cloud de IBM o a un cloud de Microsoft o cualquier otro. Es decir, el diseño basado en microservicios nos permite ir reaprovechando todas las estructuras de información y de procesamiento de la información de una manera muy eficaz, sin tener que ir rediseñando constantemente cada vez la aplicación monolítica de forma global. En la última sección de hoy queríamos hablar de conectores que dispone Harting para altas temperaturas. Hay que comentar de que cuando se diseña un conector de altas temperaturas se ha de tener en cuenta las partes más débiles ante la temperatura, que normalmente suelen ser las partes plásticas. Y estas partes nos las podemos encontrar en el aislante, nos las podemos encontrar en las juntas que dan estanqueidad al conector, también en los enclavamientos o en otros accesorios como pueden ser tapas, etc. Hay que tener en cuenta de que es importante este detalle porque, por ejemplo, en los aislantes, si por la temperatura se llegan a deformar, se podría llegar a perder la rigidez eléctrica que hay entre los contactos y con lo cual podríamos tener problemas bastante graves a la hora de tenerlo en cuenta. Normalmente los conectores Harting disponen de un rango de temperatura de menos 40 más 125 grados. Esto viene definido por el plástico que utilizan los aislantes, que suele ser un policarbonato chantar. Y el rango de temperatura viene definido por el rango que admite este policarbonato. Harting dispone de una gama de alta temperatura que puede llegar hasta 200 grados, en la que se ha cambiado el policarbonato chantar que tiene el aislante por otro plástico, en este caso un plástico LCP. ¿Qué significa? Que el conector puede llegar a 200 grados. Eso no significa que este conector se pueda utilizar siempre que esté a 200 grados en cualquier tipo de condiciones. Hay unas cosas que hay que tener en cuenta. Normalmente se dispone de una curva de intensidad en referencia a la temperatura, en la que vemos que cuando se sube la temperatura disminuye la intensidad que podemos hacer pasar por él. La razón de esto es que cuando pasamos intensidad por un contacto, este contacto genera un calor que, sumado al calor producido por el resto de contactos y por la temperatura ambiente, nos da una temperatura total que no puede superar nunca la temperatura admitida por el plástico que utiliza ese conector. ¿Significa esto de que estos conectores solamente se utilizan en casos en que la temperatura sea elevada? No necesariamente. Por ejemplo, aquí podemos comprobar que la curva de temperatura entre un conector estándar y un conector high temp de alta temperatura. Si nos fijamos, por ejemplo, cuando estamos hablando de temperaturas de 70 grados,
nos encontramos que la intensidad que pasa por un estándar ya no sería la típica de 16 amperios que tendría la gama Jané en este caso, sino que nos encontramos más limitados precisamente por esos 70 grados. Sin embargo, si pillamos la High Temp, nos encontramos de que la intensidad que admite es bastante más alta, con lo cual puede ser una solución ideal, aunque no estemos hablando de temperaturas de más de 150 a 200 grados. Bueno, y hasta aquí el webinar de hoy. Comentar de que la última semana de abril se va a celebrar en Alemania la Feria de Hannover, que es la feria más importante dentro del sector industrial, y en la que Harting estará presente enseñando novedades y soluciones. Además, este año la Feria de Hannover cumple 70 años, con lo cual es un evento especial. Sin más, nos despedimos hasta el mes que viene. Si tenéis cualquier sugerencia o consulta, podéis dirigiros a nuestro canal de Twitter o bien enviarnos un correo a la dirección de correo electrónico @harting.com, y desear muchas gracias por vuestra atención y hasta el mes que viene.